preguntar los temas más polémicos. Es en cuanto a los medios de comunicación y su participación o papel en la etapa electoral, los tiempos electorales. Y quería hacer énfasis justamente en el caso de Willax y la acaparación de este canal por parte de Rafael López Aliaga, el candidato por Renovación Popular. Hace unos días salió una información en la que se determina que es el candidato con mayores participaciones en este canal. Entonces mi pregunta era la siguiente: ¿es posible regular esto? ¿Cómo lo podríamos regular y cuáles serían los mecanismos para ver este tema? Mira, esa es una de las preguntas que estamos haciéndonos todos y creo que es una pregunta compleja. Lo primero que hay que decir es que hay que recordar que ya ahorita ningún partido político puede contratar espacio directamente en radio y televisión. Si ya desde el 2018 que se aprobó por referéndum esta prohibición, la única forma en que un partido político puede tener espacio en radio y televisión es a través de la franja electoral. Entonces, ¿qué es lo que aparentemente está pasando? Como no puedes ir a contratar propaganda electoral directamente a un canal de televisión, lo que parece estar pasando es que algunos partidos están más bien consiguiendo entrevistas, ¿cierto? En diferentes medios de comunicación. Nosotros en el Perú no tenemos un marco normativo para, digamos, controlar este nivel de entrevistas. Pero nuevamente me refiero aquí al caso mexicano porque les pasó parecido. Cuando en México se prohíbe la contratación directa de propaganda en radio y televisión, los partidos hicieron exactamente esto que está pasando ahora. No solamente además iban a los programas periodísticos. En México incluso comenzaron a ir a programas de cocina, programas de espectáculos, porque claro, eso les daba visibilidad en diferentes grupos etarios, en diferentes audiencias, les permitía tener un posicionamiento como candidatos. Entonces, primero que hay que decir es que esta forma de, entre comillas, de sacarle un poco la vuelta de la norma es algo que ya ha pasado en otros lugares y era, creo yo, de algún modo previsible frente a la prohibición. Lo segundo es que hoy no hay un marco normativo para sancionar ese tema. De hecho, la OMP, el jurado, no monitorean este tema. Lo que ha hecho el grupo de investigación de la Universidad Católica, que es muy interesante, nos permite ver, siguiendo el monitoreo de IP Noticias, cuántas veces un partido ha estado, ¿no es cierto?, en cada canal, y nos permite ver que el señor López Aliaga ha sido el que más cobertura ha tenido y además ha tenido una mayor cobertura en un medio específico. Entonces, lo siguiente que hay que pensar es hasta qué punto podemos controlar la cantidad de apariciones de un candidato en un espacio, en un medio de comunicación. Yo honestamente tengo mis preocupaciones sobre que generemos un control muy amplio en ese sentido. Porque nuevamente tenemos que pensar las herramientas también en función de que las tenga, digamos, el lado autocrático, ¿no? Imaginemos una especie de control previo de contenidos establecido por una entidad gubernamental, administrativa. Eso también puede ser peligroso para la libertad de expresión, además que está proscrito, no puede haber ningún tipo de control previo según los estándares interamericanos de libertad de expresión. En general, lo que yo creo es que probablemente tengamos que avanzar hacia crear un marco normativo, por lo menos de monitoreo de medios. Es decir, que no podemos solamente confiar esto en una instancia de investigación, por supuesto muy valiosa, pero que no es un ente estatal. Yo creo que tenemos que por lo menos empezar por visibilizar esta presencia y eventualmente sí pensar si es posible, si esto se excede determinados porcentajes, de repente generar algún tipo de mecanismo de control. Que no creo que deba ser una sanción penal, ¿no? Me parecería demasiado, pero hay que recordar que en la modificación de la ley de organizaciones políticas últimas, por ejemplo, se sanciona a un medio de comunicación si es que difunde, o mejor dicho, si recibe contratos, el medio también es sancionado. Entonces, de repente tendríamos que pensar en que si, por ejemplo, un candidato tiene cobertura de, no sé, pues 200 o 300% más que los otros en un canal, el tema primero es que estamos primero hablando de cobertura mediática que uno puede decidir si es más o menos, pero claro, ¿quién decide la cobertura mediática de un medio? En principio el medio de comunicación. Entonces, tendríamos que analizar si, por ejemplo, un medio de comunicación le da cobertura de 300% a una persona y en desmedro de todos los demás, si esto podría generarse como una forma de fraude a la ley que prohíbe la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. Si fuera así, habría que construir la sanción, construir la falta y eventualmente generar un concesionador que hoy en el Perú no existe, porque claro, no nos habíamos puesto todavía en ese supuesto porque la prohibición es del 2018, pero recién la estamos aplicando un poquito más fuerte ahora en el 2021, ¿no? Entonces,
Esta franja diferente nos permite pensar si es que tenemos que generar alguna regulación adicional. Pero es una cuestión complicada, ¿no? Como también es complicado todo el tema de fake news que hemos estado discutiendo en los últimos tiempos, ¿no? El hecho de hasta dónde se puede controlar estas libertades, estos derechos, sin generar una censura, sin generar que esto pueda ser un modo de afectación de la libertad de prensa. Sí, eso es un tema de realidad que merece un estudio Todo otro profundo para debate, justamente totalmente, determinar. sí. Exacto, Sí. exacto. Y ya para finalizar, bueno, quería concluir preguntándole justamente por esta figura que podríamos calificarla como polémica, por decirlo menos. Me refiero a Rafael López Aliaga. Eh, Desde el Estado, ¿usted cree que es posible regular a aquellos candidatos que tienen un discurso manifiestamente lesivo en contra de los derechos fundamentales? Por ejemplo, estar en contra del aborto, las declaraciones totalmente condenables en cuanto a la eutanasia por parte de este candidato y de este partido. ¿Usted considera que desde una perspectiva de protección a los derechos fundamentales, el Estado podría regular estas candidaturas o tampoco es posible? Mira, bueno, finalmente todo se puede regular, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos también como Estado democrático? Yo sí creo que la libertad de expresión no ampara, evidentemente, un enfoque antiderechos o un enfoque antidemocrático. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos por estos candidatos? ¿Hacemos que el Jurado Nacional de Elecciones los excluya de la campaña por su discurso? Creo que es también complicado que un ente administrativo pueda tomar una decisión sobre si un candidato es legítimo o ilegítimo por una plataforma determinada. Como comentaba el caso de Movadef, ¿no? Algunas personas decían que era discutible que se hubiera hecho un control administrativo de estos partidos. No sé, yo en general creo que tal vez sea mejor que estas personas participen de manera abierta en el espacio público, digamos, y que eventualmente sean los propios ciudadanos los que digamos, esto no me representa, eso no es lo que yo quiero para mi país, ¿no? Es cierto que en otros espacios estas personas no deberían llegar a estar en estas instancias finales de posibilidad incluso de ser electos presidentes, ¿no? Pero vemos cada vez con mayor medida que en muchos países, no solamente por pensar en Estados Unidos, sino que al costado Brasil, por ejemplo, tenemos cada vez más estos discursos que son discursos antiderechos abiertamente, yo creo que hasta podríamos calificarlos de fascistas en algún sentido, Exacto. y este tipo de discursos están teniendo cierta cabida entre, y hay diferentes explicaciones sobre esto que podrían darnos otro webinar completo al respecto, pero que nuevamente yo no estoy tan convencida de que este sea un control que debe hacerse a nivel gubernamental por una ley, ¿no? Sino tal vez más bien que el control ciudadano es el que tenga que darse, y ojo, también debería haber un control de los partidos políticos, es decir, un partido político que cree en la institucionalidad, que cree en el Estado de Derecho, que tiene, como decíamos en su momento, una visión, una misión, un ideario, un acto de fundación, debería no dar cabida a este tipo de ideologías en una campaña, y una persona que lo representa no debería tampoco estar en esas instancias, ¿no? Pero es cierto que estos filtros de los partidos políticos no siempre son los más idóneos. Creo que nos puede ayudar ahora en la posibilidad de aplicar lo que decíamos antes de las elecciones primarias, es decir, imaginemos que ese señor, por ejemplo, hubiera concursado en elecciones primarias con otro candidato. Quiero pensar que si el otro candidato era más moderado, probablemente el otro hubiera sido electo. Es cierto que esto no siempre es así, que hay muchas personas tratando de dar explicaciones al respecto en los últimos tiempos. Algunos dicen, por ejemplo, Michael Sandel dice que esto es producto de que por mucho tiempo hemos dejado postergados a ciertas clases ciudadanas del país, personas con menos recursos, porque hemos generado esta lógica supuestamente del mérito, ¿no? Que hemos dicho que el mérito basta para ser exitoso. Y lamentablemente, personas que tienen menos privilegios, no les basta el mérito para ser exitosos. Entonces, les hacemos sentir a estas personas que el no ser exitoso es su culpa. Esto genera resentimiento, y muchas veces lo que luego es un caldo de cultivo para el populismo, sean de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, como digo, este es un tema que tiene toda otra cobertura, pero
como reitero, yo no sé si le daría el poder de controlar esto a una instancia gubernamental, porque también me daría miedo que en algún momento su control pueda ser un control que dificulte que algunas personas, por tener ideas que están así como al límite y que pueden ser de algún modo más hacia la izquierda, ¿no? O de repente en algún momento más hacia la derecha, podrían ser cuestionados por la autoridad electoral. Yo creo que los mejores árbitros, y esto ya parece una analogía del fútbol, son los que son invisibles, ¿no? Que casi no se ven, no que él cobra la falta cada minuto y para el partido todo el tiempo, ¿no? Y creo que esto es lo que deberíamos tratar de optar. Por eso tampoco creo que hay que generar miles de causales de exclusión como alguna gente propone en las elecciones. Creo que más bien lo que debemos hacer es que estos filtros se den por los partidos y luego por la ciudadanía. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido bastante esclarecedora en cuanto a temas de la coyuntura electoral. Gracias nuevamente, doctora, y hasta una nueva oportunidad.